Hola, bueno, bienvenidos a otra clase. Ahora vamos a ver un poquito de enfermedades profesionales y transmisibles. Cuando nosotros hablábamos de enfermedades en salud pública, teníamos como referente a nivel internacional a la Organización Mundial de la Salud. Es la que daba directrices a la hora de cómo prevenir las enfermedades, guías para diagnóstico y tratamiento, etcétera. En el caso de las enfermedades profesionales, nuestro referente a nivel internacional es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Porque justamente, como su nombre lo indica, ya enfermedades profesionales nos está hablando de qué? Nos está hablando de profesión, de enfermedades justamente que ocurren en el lugar de trabajo. Esta OIT lo que hace es, se encarga de realizar diferentes convenios y tomar directivas para garantizar un ambiente laboral seguro y sano. Pertenece a las Naciones Unidas y lo bueno es que está formada por un lado, por el gobierno, que son justamente quienes los que implementan las leyes y se aseguran que se cumplan esas leyes laborales. Y por el otro lado, por empleadores y trabajadores, es decir, los diferentes integrantes de esta problemática, así se pueden aportar cada uno cuáles son sus puntos de vista, sus necesidades, para poder ir llegando a diferentes acuerdos y garantizar, como les decía, un buen ambiente laboral. Los accidentes de trabajo tienen como característica justamente que son hechos súbitos y violentos, es decir, que son fáciles de visualizar. Una caída, en el caso, por ejemplo, de un trauma ocular, quizás una astilla que impacta en el ojo, entonces eso se visualiza rápidamente. Y se va a deber a características del lugar de trabajo o, por ejemplo, a las características del trabajo que nosotros podemos realizar. Pero no solo va a incluir los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo, sino también aquellos accidentes que puedan ocurrir en el trayecto que realiza el empleado desde su casa hasta el trabajo y de regreso. Las enfermedades profesionales, justamente como les decía, lo mismo, vienen de profesión. Entonces son enfermedades que se asocian a las características del trabajo que realizamos o que pueden deberse a alguna característica que haya en el ambiente laboral, es decir, a la presencia de agentes de riesgo. ¿Qué son los agentes de riesgo? ¿Se acuerda cuando hablábamos de enfermedades en salud pública? Decíamos que había ciertos factores ambientales, genéticos, conductuales que podían favorecer el desarrollo de enfermedades. Esto es lo mismo, son condiciones que están en el lugar de trabajo, ya sea ruidos, mala iluminación, sustancias químicas, etcétera, que puedan favorecer el desarrollo justamente de algún accidente o enfermedad laboral. Los accidentes, como le decía, son fáciles de visualizar, o sea, por ejemplo, una persona se cae o se lastima el ojo, inmediatamente eso se notifica y se empiezan a realizar las medidas adecuadas para realizar el tratamiento de ese accidente. Por ejemplo, en el caso de que se haya habido alguna salpicadura en el ojo, enseguida lavar el ojo, llamar a emergencias, etcétera. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades acá es mucho más complejo, porque nosotros tenemos que demostrar lo que es el nexo de causalidad, es decir, demostrar fehacientemente, mediante pruebas clínicas, experimentales o estadísticas, que hay un vínculo entre esa enfermedad y las condiciones en el lugar de trabajo o las características del trabajo que realizamos. Esto se ve a veces complicado por el tema de que existen como factores confusionales, por decirlo de una manera. Por ejemplo, tenemos por un lado lo que es el periodo de latencia de la enfermedad, es decir, el periodo que pasa entre que yo me expongo a un, por ejemplo, un agente químico y la aparición de los síntomas. Muchas veces ese tiempo lleva mucho, llevan varios años y yo quizás ya no estoy trabajando en el lugar donde se produjo la exposición. O también, por ejemplo, algo parecido ocurre con el tema de los ruidos, así que pueden alterar la función auditiva, y eso a veces lleva un tiempo en que eso ocurra, en que disminuya la audición. Entonces es complejo hacer ese nexo. Variabilidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, muchas veces las causas de estas enfermedades son, por ejemplo, alguna sustancia química que quizás en unas personas realiza un efecto, por ejemplo, infertilidad, y en otras personas puede ser
causa de un cáncer. O sea, tenemos que un mismo agente puede causar diferentes enfermedades dependiendo de las características individuales de la persona. A su vez, muchas de estas enfermedades pueden tener otras causas, o sea, multicausalidad. Entonces, volvemos al punto. ¿Se debe a las causas del trabajo o a alguna otra? ¿Mm? Y finalmente también que la enfermedad que se produzca va a ser influenciada por factores de lo que es la exposición. Me refiero a ver, cuánto tiempo yo me estuve expuesto, a qué dosis estuve expuesto, o sea, me expuse a una poquita radiación, a una poquita cantidad de alguna gente o mucha, y también la manera en que ingresa al organismo, si, si ingresa por vía digestiva, inhalatoria, contacto con la piel, etcétera. Existe todo un listado de enfermedades profesionales aprobadas por la OIT, como por ejemplo, acá les puse algunas de oculares, por ejemplo, conjuntivitis, queratitis. Estas pueden ser justamente a causa de radiaciones ultravioleta, que puede ser, por ejemplo, en los laboratorios, como yo les mencionaba, cuando estuvimos en micro, nosotros realizamos la PCR. Para poder visualizar si esa PCR es positiva o negativa, lo que se hace, se expone a luz UV, justamente una especie de gel de agarosa, que entonces si esa luz UV lo que va a hacer es que resalte esa banda, para ver si es positivo o negativo. Entonces, si no hay una buena protección, me puede dañar la vista. Y también y en otro tipo de trabajo, ¿no? Eh, Incluso hay algunas enfermedades que no están reconocidas por la OIT. Y eso a veces es complejo a la hora de ver si corresponde o no lo que sería la protección por parte de la empresa. Me refiero a ver, hacerse cargo de tratamiento o convalecencia, etcétera. Y por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera que el estrés laboral debería estar incluido dentro de este listado de enfermedades, ya que puede verse justamente debido al exceso de horas trabajadas o al exceso de carga laboral, pero no está incluida. Para que las empresas, obviamente no les gusta tener accidentes ni enfermedades asociadas, entonces contratan a las famosas ART. Las ART, justamente como la abreviatura lo indica, es aseguradoras de riesgo de trabajo, que son empresas con fines de lucro que se encargan justamente de asesorar a las empresas cuáles son las medidas que ellas tienen que implementar en el trabajo para evitar justamente los riesgos de trabajo, ya sea accidentes o enfermedades. Y en el caso de que ocurran, son las encargadas también de ver cuáles son las medidas que hay que seguir para reparar ese daño. Indemnización, tratamiento, carpeta médica, etcétera. Están reguladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es un organismo del Estado y el cual se encarga justamente de promover las diferentes medidas para conseguir un ambiente laboral sano y seguro, controlando las ART imponiendo sanciones cuando las leyes laborales no se cumplen. Para una forma de prevenir justamente enfermedades es la realización de los exámenes preocupacionales. Estos son exigidos por la ley y la idea es establecer una base, ¿m?, del estado de salud del empleado. ¿Por qué? Porque la idea es detectar alguna pequeña alteración que pueda agravarse por el trabajo que éste realice. Por ejemplo, realizar una audiometría si el empleado va a trabajar con maquinaria o expuesto a ruidos justamente excesivos. Porque justamente se puede agravar esa pequeña afección y puede terminar justamente en sordera. Y para una vez que también, o por ejemplo, ver que estén aptos para realizar el trabajo. Por ejemplo, en los preocupacionales se hacen screenings de drogas, cocaínas y marihuana, para justamente ver todo, no solo la parte física, sino también la parte eh, eh, sí, psicológica de la persona. Una vez que ya estamos en el trabajo,
Todos esos datos de los preocupacionales deben conservarse, como le decía, para armar una especie de ficha médica, porque después, posteriormente, se van a realizar exámenes periódicos, ¿m? Para ir viendo cómo evoluciona el estado de salud de ese empleado y viendo si es necesario a veces realizar algún estudio particular si está expuesto a alguna sustancia. Existen un montón de sustancias que la verdad es que todavía no se sabe muchas veces cuál es el riesgo que nos puede causar, algunas sí, y entonces si estamos expuestos a esas sustancias, se puede determinar, por ejemplo, hacer algunos análisis de orina o de sangre para detectarlas o a veces ver cuál es el efecto de estas sustancias en el organismo. Por ejemplo, si hay alguna afección hepática, alguna afección renal, etcétera. Para tratar de ir detectando en forma temprana la aparición de algún síntoma o signo que nos pueda indicar que se esté produciendo una enfermedad. El ambiente laboral debe cumplir ciertas condiciones para tratar de garantizar, como les decía, las condiciones de trabajo. Mm, En el caso, por ejemplo, de las personas que, no sé, que están mucho frente a las computadoras, que leen mucho, deben tener que una buena iluminación, que eso se puede medir. Se puede medir también el ruido, al cual está expuesto el empleado. En el caso de que se trabajen con diferentes radiaciones, se le debe proveer al empleado los elementos de protección personal, como por ejemplo alguna protección ocular o máscara, dependiendo de cuál sea la exposición, ¿no? En el caso de sustancias químicas, es muy importante no solo prever el equipo de protección personal, sino asegurarse que esas sustancias químicas estén bien conservadas, para que no haya justamente algún derrame accidental. eh, Debe tener todo bien su etiqueta, para que justamente que donde está en forma rápida la información para el que lo va a utilizar, de cómo tiene que utilizar, si es irritativo, si es inflamable. Y también debe existir unas guías, a su vez, en donde está toda esta información ya más detallada y debe haber toda una especie de protocolos de trabajo para ver qué se realiza en el caso de que haya algún accidente, algún derrame, de cómo se limpia, a quién hay que avisar, o como les decía, si se ocurre alguna exposición a las personas, también cuáles son las medidas a seguir. Se llama emergencias. En el caso, por ejemplo, de algún derrame, algún químico en los ojos, inmediatamente tienen que saberse dónde están las duchas para lavado de los ojos, cosa de higienizar rápidamente los ojos para tratar de disminuir el químico que está actuando en el ojo. Debe estar bien detallado, bien señalizado. Eso es sumamente importante, la señalización, de los posibles riesgos. Lo mismo de las instalaciones eléctricas. ¿Dónde están las instalaciones eléctricas? ¿Dónde están las térmicas si yo necesito cortar la luz? ¿Dónde están los matafuegos si los tengo que utilizar? ¿Cómo se utilizan? Que existen diferentes tipos de matafuegos dependiendo el uso que le vamos a dar. En el caso de las maquinarias, obviamente, deben ser seguras, la personal debe estar capacitado para utilizarlas, debe haber también, utilizarlas con protección y deben tener su mantenimiento mensual o anual, dependiendo de la máquina, para garantizar que estén en buen funcionamiento y que no se generen accidentes. Porque justamente, si bien uno a veces piensa que el accidente es algo que ocurre, nada, porque sí, sin mala voluntad, por decirlo de una manera, en realidad los accidentes muchas veces son causa de algo. Algo está fallando. O no hicimos el control adecuado, la capacitación adecuada, hay alguna condición insegura en el lugar de trabajo, y eso es muy importante estudiarlo. No por echar culpas, sino para qué, para prevenir, siempre pensando en profilaxis, por decirlo de una manera, prevención de que no vuelva a ocurrir ese accidente. En cuanto a las enfermedades oculares profesionales, una bastante frecuente justamente son los traumatismos oculares. No hay muchos datos, lamentablemente, de cuánto ocurre, cuál es la prevalencia en Argentina, pero acá les puse un dato de España, que justamente el 23% de los traumatismos oculares en España son de origen laboral. O sea que es bastante frecuente para los oftalmólogos que laborales. Estos traumatismos pueden ser mecánicos, o sea, por alguna partícula que impacte, por ejemplo, cuando están limando, por ejemplo, los lentes o trabajando en diferentes metalúrgica, en los astilleros, etcétera, sin la adecuada protección ocular, ese cuerpo extraño puede impactar en el ojo y puede ser perforante o no perforante.
Los químicos, como le comentaban en las otras diapos, o sea, que trabajando con sustancias, algunas también salpiquen en el ojo. Y eso, hay sustancias que muy irritativas y dependiendo del tipo de sustancia, que es el diferente grado de daño en el ojo. Las queratitis por radiaciones UV, diferentes gases también que pueden afectar los ojos. Otra también reconocida por la OIT, o una afección ocular reconocida por la OIT, es la fatiga visual, de la cual también ya hemos hablado en otras clases. Eso es consecuencia cuando estamos mucho frente a la computadora o leyendo, porque ¿qué pasa ahí? Recuerdan que fijamos mucho la vista en un punto fijo y entonces disminuye el parpadeo, entonces tenemos menos parpadeo, menos lágrima que protege el ojo, por lo cual recordemos que era muy importante. Y esto también es importante decirse también a los pacientes que trabajan en este tipo de profesiones, que tengan en cuenta esas cosas de descansar en forma regular, por lo menos un ratito como para mirar para otro lado, las ventanas o algo, cosa que los músculos oculares descansen. También el uso, por ejemplo, de lágrimas artificiales, tener en cuenta también el tema de la postura para la distancia hacia la computadora o hacia lo que estamos leyendo, es muy importante en el área de trabajo. Las enfermedades transmisibles. Bueno, esto ya vimos poquito en micro, pero bueno, vamos a ir viendo desde otro punto de vista. La definición de enfermedades transmisibles son aquellas enfermedades infecciosas o contagiosas causadas por agentes infecciosos o sus productos tóxicos que se transmiten desde una persona o animal infectado hacia un huésped susceptible. Veamos de a poquito un poco esto. Bueno, ya microorganismos vieron varios, vieron que existen virus, parásitos, hongos, priones, etcétera, y que cada uno de ellos tiene su diferente manera de transmitirse al hombre, de, de realizar diferentes tipos de enfermedades. Y también tenemos lo que son las enfermedades a causa de sus productos, como son las toxinas. Un clásico ejemplo de esto son las intoxicaciones alimentarias a causa de toxinas, ya sea bacterianas, como la toxina botulínica, o por ejemplo producidas por algún hongo, como por ejemplo las aflatoxinas, lo que son las famosas micotoxinas. Lo- en las enfermedades transmisibles, un concepto importante es el tema de reservorio y fuente de infección. Reservorio, ¿qué es reservorio? Reservorio puede ser en el ambiente o un ser vivo en el cual el microorganismo vive, se multiplica, es como el hogar de vacaciones del microorganismo y le permite su supervivencia a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de los virus del virus que transmite la rabia, el reservorio son los murciélagos, o los perros y otros caninos salvajes. También puede estar en el ambiente. ¿Se acuerdan que vimos que algunas bacterias del suelo, como el Clostridium botulinum, ¿qué hacía? Producían elementos de resistencia llamados esporas que le permitían quedarse ahí en el suelo y no solo quedarse y sobrevivir, sino también diseminarse y quizás llegar justamente a los alimentos que los contaminan y después uno los ingiere. Eh, Después, la fuente de infección es el ser vivo que es justamente que lo disemina. ¿M? Y puede ser una persona enferma, o sea, que presenta signos y síntomas, pero lo más riesgoso para lo que es la diseminación son justamente los portadores, porque están infectados, o sea, pueden diseminar el microorganismo, pero no tienen sintomatología, entonces pasan desapercibidos. Huésped susceptible. El huésped susceptible es aquel individuo que puede contraer la enfermedad cuando se expone al agente infeccioso. Recordemos que, ¿por qué? Mm, Era variable, ¿no? O sea, quizás dos personas se dieran expuestas, uno se enferma y el otro no. ¿Por qué? Porque varía qué cosa, varía el estado de nutrición de las personas, el estado inmunitario, si tenía alguna enfermedad persistente, etcétera. Y también algo muy importante, un concepto que me parece destacar, que no solo a veces uno se enferma,
y depende de las condiciones solamente de uno, sino muchas veces tenemos también que considerar lo que se llama a nivel poblacional, la famosa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. ¿A qué me refiero con esto? Ah, por ejemplo, imagínense que está por venir una tormenta, entonces yo tengo mi paragüita, al lado otro y otro paragüita, estamos todos llenos de paragüita, entonces viene el diluvio, pero no nos mojamos. Si entre esas personas hay una o dos que no tienen paraguas, no importa, porque están metidas debajo de todo ese conjunto de paraguas y tampoco se moja, está protegido aunque sea susceptible. Pero ¿qué pasa si los paragüitas empiezan a disminuir o se empiezan a romper? Empieza ahí a penetrar el agua. Y esto es exactamente lo mismo que ocurre con los microorganismos. Si hay pocas personas que están protegidas contra una infección, el microorganismo puede diseminarse más fácilmente por la población. Bueno, la transmisión es el pasaje de la del microorganismo de un individuo infectado a otro susceptible. Cuando esto ocurre desde los animales, como el caso que vimos de la toxoplasmosis, a eso se lo llama zoonosis. Esta transmisión puede ser directa o indirecta. Directa, directa, listo, no hay intermediarios, ¿eh? O sea, entonces no hay ningún delay en tiempo y espacio. Es por el contacto, por ejemplo, yo toso o estornudo y esas gotitas pasan a otra persona. Puede ser también trasplacentaria, por el contacto con diferentes fluidos, sangre, fluidos sexuales, etcétera. Y la indirecta ya no, ahora necesitamos hay un mediador que debe transportar ese microorganismo de un individuo al otro, un vehículo. Y entonces, por lo menos, como tiene que viajar, hay un delay en tiempo y espacio. Estos vehículos pueden ser inanimados, objetos celulares o animados, como por ejemplo los insectos, ratas, etcétera. Son los vectores. Y esto, por ejemplo, el clásico ejemplo de esto es el dengue. El dengue, el mosquito pica a una persona, adquiere el virus y lo transporta de tipo taxi a otra persona, pica y ahí le inyecta el virus. Existen puertas de entrada, que es por donde ingresa el microorganismo, y esto es importante porque si yo sé cómo se transmite, me va a ayudar también a establecer medidas de prevención. Por ejemplo, si sé que se transmite por vía aérea, pues justamente, como el que ocurrió con el COVID, usar los barbijos para disminuir la posibilidad de infectarme. Todo esto que les estuve mencionando de susceptible, reservorio, puerta de entrada, puerta de salida, forma de transmisión, es lo que forma la cadena epidemiológica. Y está bueno conocerla porque justamente nos permite atacar eslabón por eslabón esta cadena para disminuir la propagación de la enfermedad. O sea que esto a qué se refiere, a que yo pueda tomar diferentes medidas de prevención, para disminuir la aparición o propagación de la enfermedad, y este es el concepto básico de profilaxis. En cuanto al reservorio, bueno, a veces no sabemos cuál es el reservorio en un microorganismo, pero a veces sí. Cuando lo conocemos podemos actuar. Por ejemplo, como les decía, en el caso de la rabia, vacunar a los perros, por ejemplo. También, si sabemos que se transmite por algún animal salvaje, regular la caza, el consumo de esos animales, también para disminuir la transmisión. En el caso, si sé que se transmite por vectores, lo mismo. Desratizar, desinfectar, fumigar, son todas medidas para controlar, disminuir la población de esos de esos vectores, esos animales, mosquitos, etcétera, que están transmitiendo la enfermedad. En otras medidas de cortar la transmisión son las que, bueno, estuvimos viendo lamentablemente con el tema del COVID, que todo lo que era muy importante, higiene de manos, porque justamente recuerda que uno estornudaba o tosía y quedaban acá y después tocaba algo o tocaba a alguien y ahí quedaba el virus. La prevención respiratoria por el tema de las mascarillas, porque justamente la puerta de entrada es vía respiratoria, distanciamiento social. El tema de la limpieza de diferentes objetos como celulares, lapiceras, etcétera. Para defender, atacar, no, para proteger al huésped susceptible, como para darle un escudo, se puede hacer lo que es la quimioprofilaxis, es decir, por ejemplo, la administración de medicamentos,
que disminuye la probabilidad de esa persona de contraer la enfermedad. Se usa mucho, por ejemplo, en los medicamentos antimaláricos cuando uno viaja justamente a zonas endémicas de malaria. Inmunización. Inmunización ahora ya que es estimular la respuesta inmune de la persona para que deje de ser susceptible. Esta inmunización puede ser pasiva o activa. Pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Que no hago nada, me quedo ahí tranquilito, sentado. Directamente me inyectan los anticuerpos generados por otra persona. Entonces me transmiten su inmunidad, por decirlo de una manera. Pero obviamente tiene una duración más breve que si yo la adquiero, si yo trabajo por generar esa inmunidad. O sea que si es activa por el efecto de las vacunas que vamos a ver más adelante. Aparte, la ventaja de las vacunas, que era lo otro que hacía, que era un doble efecto. ¿Se acuerdan lo que vimos de em, la inmunidad de grupo de rebaño? O sea, no solo me protege a mí, sino que me ayuda a que si hay muchos protegidos, que podamos proteger a alguien que quizás no se puede proteger por sí solo, por ejemplo, algún inmunosuprimido. Existen diferentes tipos de vacunas. En las vacunas es una suspensión de microorganismos vivos o inactivos o muertos, alguna fracción de esos microorganismos o alguna partícula alterada también de esos microorganismos producida por esos microorganismos. Y la funcionalidad es justamente la idea que cuando esto el cuerpo lo detecte y entonces estimule su sistema inmune. Veamos algunos ejemplos de vacunas. No sé si alguna vez se han pinchado con algún clavo o algo de eso, seguramente les han dicho, anda, vacúnate con la antitetánica. ¿Qué es la antitetánica? Bueno, en realidad es así, es prevenir el tétano. El tétano, nosotros justamente nos enfermamos por la adquisición de una toxina producida por el Clostridium tetani. El Clostridium también es una bacteria que está en el suelo y genera esa toxina. Entonces, cuando ingresa a nuestro organismo, nos produce el tétano. Para inmunizarnos, lo que hacemos es, como sabemos que la causa es la toxina, lo que se hace es esa toxina se la modifica, nos la introducen en el cuerpo, entonces ya no tiene esa capacidad patogénica, no nos va a dañar, pero estimula nuestro sistema inmune. A eso se lo llama toxoide. Existen vacunas a microorganismo vivo o atenuado. Esto es lo que se acuerdan que vimos de Pasteur, bueno, que le daba a los pollos esos inóculos de bacterias medias viejas y no se dio cuenta que en vez de matarlos, al contrario, terminaron sobreviviendo los pollos. ¿Por qué? Porque generaban una respuesta inmune. Esto es lo mismo. Entonces, esos microorganismos que ya no nos están medios debiluchos, no nos atacan, pero ingresan a nuestro organismo, se reproducen, estimulan nuestro sistema inmune y es como que se simula la enfermedad. Entonces, por eso es que nosotros respondemos. Pero no se puede aplicar esta vacuna a todas las personas. Después tenemos vacunas inactivadas por métodos físicos o químicos. Es decir, que al microorganismo ahora que está muerto le dieron un shock de calor, entonces no lo introducen. Pero ¿qué pasa? Obviamente está muerto, no se replica, pero sí estimula nuestro sistema inmune. Pero quizás la respuesta que se genera es diferente a la que se podría generar en el otro tipo de vacuna. La ventaja de esta que, por ejemplo, se puede dar a mujeres embarazadas, cosa que la otra no, porque no sabemos qué efecto pueda tener en el feto. Como ven, existen diferentes tipos de vacunas, a su vez también hay vacunas apartes, etcétera, y en base al tipo de vacuna, a la respuesta que nos generan en nosotros, que se establece el famoso calendario de vacunación y se establece si es necesario una dosis, más de una dosis para crear ese esquema, lo famoso ese esquema completo, ese que me genera que se genera una respuesta inmune. Si es necesario en algunos años realizar algún refuerzo, porque quizás esa protección baja, cuándo hay que darla, en los niños, en los ancianos, etcétera. ¿Y cuál ha sido ese efecto de las vacunas? Y bueno, obviamente se ha logrado muchas cosas gracias a las vacunas. Por ejemplo, ahí tienen el tema del polio. En 1988 el mapa estaba casi todo rojo de polio y después en 2015 como solo hay un puntito, o sea, como bajó la polio gracias al efecto de las vacunas. Otro ejemplo es el de abajo, que es el del sarampión. Ahí pueden ver que en el año 2020 logramos en nuestro país eliminar la circulación del sarampión. Pero ¿qué pasó? Obviamente después volvió. ¿Por qué? Por eso es muy importante no bajar los brazos. No importa si hay vacunas, hay que seguir concientizando a la gente de que hay que vacunar, que hay que hacer los esquemas completos. ¿Por qué pasan estas cosas? Si no, o sea, nosotros logramos bajar la circulación, pero si después no se siguen vacunando, los virus reaparecen. Por encima recordemos que el tema de la globalización viene de afuera, te infecta, entonces sigue habiendo circulación del virus. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que la
clase haya sido clara, pero como siempre les digo, cualquier cosita, tanto Caro como yo, estamos a su